Mi nombre es el padre John Romanides, un sacerdote ortodoxo. Mi vida dio un giro profundo en un día ordinario. Nunca imaginé que enfrentaría un momento que me llevaría más allá de los límites de la existencia humana, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. A lo largo de muchos años, sirviendo a mi congregación, había consolado a los que estaban de duelo y reconfortado a las almas que buscaban esperanza. Sin embargo, nada me preparó para mi propio encuentro con la mortalidad. Morí cruzando a un reino más allá de la comprensión terrenal. Regresé, impulsado a compartir un mensaje que recibí de Jesús sobre el estado de nuestras iglesias. Me desperté esa mañana pensando que sería un día como cualquier otro. Mi horario estaba lleno, maitines por la mañana, un desayuno comunitario, una visita al hospital y vísperas por la tarde. Todo parecía en su lugar. Recuerdo sentir una extraña urgencia en mis oraciones, casi como si mi alma supiera que estaba a punto de cruzar un umbral invisible. En ese momento, desestimé la sensación como fatiga o estrés. En retrospectiva, reconozco que era el sutil despertar de algo inmenso. Seguí mi rutina habitual, recitando las oraciones familiares frente a los íconos dorados en mi pequeña capilla. El aroma del incienso se adhería a las paredes de madera, ofreciendo una atmósfera de paz que siempre me había reconfortado. Recuerdo mirar el ícono de Cristo Pantocrátor, sintiendo una oleada de gratitud. Poco sabía yo que mi vida estaba a punto de ser desgarrada por un evento que redefiniría todo en lo que creía. Poco después del desayuno, experimenté una repentina oleada de debilidad. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos y me faltaba el aire. No había tenido problemas de salud previos, así que este repentino ataque de mareos y náuseas era alarmante. Mi visión se nubló. Intenté alcanzar una silla, pero antes de poder estabilizarme, mis piernas cedieron. Mientras caía, mis pensamientos se mezclaron. Me pregunté si era un ataque al corazón o un derrame cerebral. En esos pocos segundos, sentí que el pánico me desgarraba el pecho. Los feligreses corrieron a ayudarme, pero sus voces se desvanecieron rápidamente. En el momento en que caí al suelo, todo a mi alrededor se apagó como si alguien hubiera apagado la luz del mundo. Recuerdo escuchar ecos lejanos, personas llamando mi nombre, el raspado de sillas, pasos frenéticos. Luego, absoluto silencio. Ese fue el día que lo cambió todo. No fue solo un roce con la mortalidad, fue una completa transición. Un momento, estaba en el suelo aterrorizado y con dolor. Al siguiente, estaba en un lugar completamente diferente. No puedo exagerar lo rápido que todo sucedió. Mi corazón se había detenido. Mi cuerpo yacía allí, pero yo ya no estaba en él. Y aunque en ese instante no podía entenderlo, estaba a punto de embarcarme en un viaje que transformaría cada faceta de mi existencia. Mi repentina caída en la oscuridad fue más que un simple desmayo. Un momento, era consciente de manos que me sostenían y voces urgentes pidiendo asistencia médica. Al siguiente, sentí como si hubiera caído en el silencio más profundo, sin sensación de dolor, sin sentido del tiempo, solo un vacío silencioso que me envolvía. Parecía como si todo el mundo hubiera desaparecido, dejándome ingrávido y completamente solo. En ese espacio extraño sentí una desconcertante mezcla de calma y confusión. Mi mente luchaba por entender lo que acababa de suceder. ¿Me había muerto? ¿Estaba soñando? Cada pregunta parecía resonar sin encontrar respuesta. Recuerdo haber intentado mover mis brazos y piernas, solo para darme cuenta de que no tenía brazos ni piernas. Al menos no de la manera en que siempre los había conocido. Mi conciencia se sentía libre de las limitaciones físicas, pero también se sentía extrañamente vulnerable. Era consciente de mí mismo, pero no estaba en mi cuerpo. La sensación de colapsar no era solo física, era espiritual. Era como si mi vida terrenal se hubiera pausado y me hubieran colocado en un reino donde las reglas habituales de la existencia ya no se aplicaban.
La brusquedad de todo era abrumadora. Solo unos minutos antes había estado sonriendo a la broma de un feligrés, bebiendo mi té y tomando notas para el sermón de la tarde. Ahora, todo eso parecía un recuerdo lejano. Recuerdo un destello de miedo cuando se me ocurrió que podría no estar vivo. La fatalidad de la muerte me había atormentado en innumerables funerales que había oficiado, pero nunca la había confrontado personalmente. Extrañamente, en lugar de pánico, una profunda sensación de aceptación comenzó a crecer dentro de mí. No era resignación, sino una comprensión tranquila de que estaba en un estado diferente, uno que no podía controlar ni escapar por mi propia voluntad. El tiempo se volvió elástico. Podrían haber pasado segundos u horas. No había forma de saberlo. Me resultaba difícil aferrarme a mi antiguo sentido de la realidad. Mi mente buscaba recuerdos, reuniones familiares, servicios religiosos, visitas pastorales, pero se sentían lejanos, casi como fotografías de la vida de otra persona. Me había derrumbado a los ojos de las personas a mi alrededor, pero dentro de mi propia percepción estaba despertando a una nueva forma de existencia. Esa línea marcada entre la vida y la muerte parecía más delgada de lo que jamás había imaginado y estaba a punto de cruzarla por completo. Mientras flotaba en ese extraño y silencioso vacío, de repente me di cuenta de una nueva percepción. Debajo de mí, o quizás justo detrás de un delgado velo, percibí mi cuerpo físico. Fue el momento más surrealista que he experimentado. Darme cuenta de que estaba presente y ausente al mismo tiempo. Mi forma física yacía inmóvil en el suelo, pero mi conciencia flotaba libremente como si no estuviera atada por la gravedad o la carne. Al principio fue desconcertante. Intenté reconciliar el hecho de que la figura sin vida en el suelo era yo, el padre John Romanides, un hombre con una historia, un nombre, una comunidad, una vida. Sin embargo, no sentí dolor ni temor. De hecho, sentí una ligereza increíble, como si los pesos que había llevado durante años se levantaran momentáneamente. Era como si mi alma hubiera salido de su caparazón terrenal, revelando una capa más profunda de ser que nunca supe que existía. Podía ver los rostros de los que estaban a mi alrededor. Algunos los reconocía de mi parroquia, otros no. Sus expresiones iban desde el pánico hasta la incredulidad. Los vi apresurarse a llamar a una ambulancia, presionar sus manos contra mi pecho y buscar un pulso. No podía oírlos con claridad, pero percibía su urgencia, su desesperación. Sin embargo, me mantuve extrañamente tranquilo, observando la escena que se desarrollaba con una curiosidad desapegada. En ese estado etéreo, cada sentido se sentía magnificado y refinado. Los colores parecían más vibrantes, y percibía energías o auras que irradiaban de las personas, algo que nunca había notado antes. Mis pensamientos, aunque seguían siendo míos, se sentían más puros, sin las dudas y ansiedades habituales de la vida diaria. Había una claridad que me permitía ver la situación tal como era, mi partida del mundo mortal. Una parte de mí se preguntaba cuánto tiempo duraría este limbo. No sentía la necesidad de apresurarme o luchar. En cambio, me dejé llevar como si estuviera arrastrado por una suave corriente. La sensación de flotar era sorprendentemente pacífica, pero tenía un matiz de anticipación. Un conocimiento interno me decía que esto era solo el comienzo. Sentí que me alejaba de la escena caótica de abajo hacia algo mucho más grande, un reino donde la comprensión ordinaria no aplicaba. Ese alejamiento fue un momento crucial. Fue el primer paso claro a través de la frontera que separa lo que llamamos vida del misterio que yace más allá. Y sentí sin lugar a dudas que no había marcha atrás. Un tenue resplandor apareció en mi conciencia periférica, pareciendo atraerme hacia él como un imán. Me encontré moviéndome, aunque no tomé ninguna decisión consciente de hacerlo. Era como si la luz me estuviera llamando, arrastrándome a través de un corredor invisible.
El túnel, si se le puede llamar así, no era ni estrecho ni claustrofóbico. Era más como un camino formado de radiancia, infinito y reconfortante, que me llamaba hacia adelante con una suave insistencia. A medida que me acercaba a este pasaje luminoso, me di cuenta agudamente de mis propias imperfecciones. Todos los arrepentimientos y tensiones no resueltas que había llevado a lo largo de mi vida surgieron en mi mente. No eran viajes de culpa vagos, sino recuerdos vívidos que reaparecían con sorprendente claridad. Vi momentos en los que no había actuado con compasión, ocasiones en las que había hablado con dureza, o momentos en los que mi fe había flaqueado. Cada instancia se sentía pesada, no de una manera punitiva, sino más bien como una carga que llevaba y que necesitaba ser reconocida antes de poder seguir adelante. En ese reino no había posibilidad de ocultar o racionalizar mis errores, simplemente estaban allí, reflejándose en mí como un espejo de verdad. Sentí una comprensión profunda de que estas experiencias eran parte de mi viaje terrenal, pero aún así habían dejado huellas en mi alma. El peso de estas huellas era tangible, recordándome mi necesidad de perdón, tanto de los demás como de mí mismo. La luz, sin embargo, no me condenó. Me envolvió con una calidez y aceptación que me cuesta describir. Incluso cuando mis defectos fueron expuestos, sentí un matiz de misericordia que permeaba todo. Era como estar bañado en un amor que veía más allá de mis errores, una compasión que reconocía mi humanidad sin apartarse. Adentrándome más en el túnel, me di cuenta de que este enfrentamiento con mi pasado era necesario. Cada defecto, cada pecado, era una oportunidad para aprender humildad y remordimiento. Sentí que si intentaba aferrarme a las excusas o negar mis errores, no podría avanzar más. Esta revelación me llevó a las lágrimas, lágrimas que parecían limpiar mi alma, incluso mientras se formaban. El túnel de luz no era simplemente una transición, era una purificación. Cada paso iluminaba más el viaje que había tomado en la vida, y cada recuerdo pesaba sobre mí hasta que finalmente lo reconocí. Solo entonces se levantó la carga, y seguí adelante con un alma más abierta que nunca. Más allá del túnel, me esperaba una presencia impresionante. Dudo en decir que lo vi en el sentido convencional, porque la vista allí era más que una simple percepción visual. Era como si todo mi ser reconociera a quien estaba frente a mí. Sabía con absoluta certeza que este era Jesucristo. La radiancia que lo rodeaba era abrumadora y reconfortante al mismo tiempo, llenando la atmósfera con un amor tan poderoso que casi se podía sentir tangible. Me acerqué a Él, o más bien, fui atraído hacia Él. Cada fibra de mi existencia resonaba con la realidad de este encuentro. Mi primer instinto fue caer de rodillas, pero en ese reino, arrodillarse era menos sobre la postura física y más sobre la humildad que se apoderó de mi espíritu. Mi alma se inclinó ante Él, envuelta por su suave autoridad. No había necesidad de presentaciones ni explicaciones. Él lo sabía todo sobre mí. Su mirada era una mezcla perfecta de compasión y verdad, atravesando cualquier defensa que pudiera haber tenido. En ese momento entendí lo que significaba ser completamente conocido y aún así, ser completamente amado. Sentí cómo se derretían las capas de orgullo y duda que había llevado. Recuerdos de mi ordenación, mis sermones, mi trabajo pastoral. Todos estos pasaron por mi mente. Sin embargo, en su presencia, esos logros parecían insignificantes. Lo que importaba era la pureza de mi corazón y la sinceridad de mi fe. Jesús irradiaba un amor tan profundo que palabras como misericordia y gracia solo rozan su superficie. Aunque su rostro emanaba una luz indescriptible, percibí una profunda tristeza debajo de ella. Entendí sin palabras habladas que Él sentía tristeza por el sufrimiento y la confusión en el mundo. No estaba distante ni desinteresado. Soportó cada tristeza, cada pecado, con la disposición de redimir
si tan solo los corazones se abrieran a Él. Esta comprensión me inundó como una ola de tristeza y alivio. Cuando Él habló, no era una voz que se escuchara a través de los oídos, era una comunicación directa al núcleo de mi ser. Cada palabra reverberaba con una resonancia eterna. Me di cuenta entonces de que mis simples palabras humanas nunca harían justicia al poder y la ternura de su mensaje. Encontrar la presencia divina fue la cúspide de mi existencia. Era a lo que cada oración, cada liturgia, cada sacramento había estado apuntando. En un momento atemporal, mi fe ya no se basaba solo en la creencia. Estaba fundamentada en una realidad innegable que se encontraba justo frente a mí. Después de encontrarme con Jesús en ese espacio radiante, mi conciencia se expandió hacia los alrededores. Llamarlo celestial se siente insuficiente, pero es el término humano más cercano que puedo encontrar. El paisaje parecía interminable, tejido con colores vibrantes y texturas etéreas que trascendían cualquier cosa que hubiera presenciado en mi vida terrenal. Los campos brillaban con una luz interior, los árboles se erguían altos con hojas que parecían brillar desde dentro, y los ríos de agua cristalina fluían con una corriente suave y musical. El aire mismo estaba vivo, llevaba un aroma de frescura y pureza que parecía limpiarme con cada aliento, aunque no estaba respirando en el sentido convencional. La atmósfera se sentía cargada de una energía jubilosa, como si la creación misma estuviera en un estado constante de alabanza. Sentí la presencia de otras almas o seres, aunque no podía verlos en un sentido tradicional. Su presencia era más bien una fusión armoniosa de conciencias, todas alineadas hacia la reverencia por lo divino. En este reino no había sensación de tiempo apresurado. Todo existía en un estado de perfecta armonía. Sentí una conexión perfecta con el paisaje, como si no solo lo estuviera observando, sino que fuera intrínsecamente parte de él. Mis pensamientos estaban claros y sin cargas. La belleza irradiaba desde cada aspecto, y sin embargo, la belleza no era el enfoque central. Todo apuntaba de vuelta al Creador que le dio vida a todo. Una suave brisa, si puedo llamarla así, parecía moverse a través de mi ser. Llevaba susurros de alabanza, fragmentos de canto angelical. No podía distinguir las letras ni las palabras, pero la melodía resonaba en mi alma, despertando un anhelo y una plenitud indescriptibles a la vez. Me recordó a los antiguos cantos que había cantado en la iglesia, pero infinitamente más profundos. El paisaje celestial no era simplemente un telón de fondo, estaba lleno de propósito. Cada brizna de hierba, cada ondulación del agua, parecía existir en comunión con Dios. Esta unidad me hizo darme cuenta de lo fragmentada que puede sentirse nuestra vida terrenal. Corremos de tarea en tarea, a menudo perdiendo de vista el hilo subyacente que nos une. Aquí no había duda sobre pertenencia o aceptación. Todo existía bajo el estandarte del amor divino. Sentí una ola de gratitud al darme cuenta de que el plan de Dios siempre fue llevar la creación a esta plenitud. Era un lugar sin dolor, sin miedo, sin malentendidos, y allí estaba yo, humilde y asombrado, sabiendo que me habían dado la gracia de presenciarlo de primera mano. En ese reino trascendental, llegó un momento en el que sentí una atracción suave pero firme. El paisaje permaneció, pero mi atención se desvió hacia un enorme libro luminoso. Lo llamo el libro de la vida, pero no era como ningún tomo terrenal. Sus páginas brillaban con una luz interna, y cada página parecía contener más que palabras, casi como si llevara historias vivas impresas con la esencia de innumerables almas. Jesús estaba allí a mi lado, y aunque no habló en voz alta, entendí que este libro contenía el registro de cada vida humana, incluida la mía. Una página se pasó, y me enfrenté a la historia de mi existencia. Las escenas, las emociones e incluso los motivos ocultos se desarrollaron con una claridad asombrosamente nítida.
Eventos que había olvidado o ignorado se mostraban, no como simples recuerdos, sino como experiencias vibrantes que podía revivir. Vi la alegría de mi ordenación, el consuelo que ofrecía a las familias en duelo y la generosidad que había mostrado a los necesitados. Esos momentos emitían una luz suave, como si reflejaran amor y sinceridad. Sin embargo, también vi mis fallos, instancias de orgullo, momentos en los que juzgué con demasiada dureza, o situaciones en las que actué por interés propio en lugar de verdadera compasión. Esas escenas se sentían más pesadas, teñidas de un tono más apagado, un recordatorio de que cada acción lleva un peso moral. Lo que me sorprendió fue la imparcialidad de todo. No hubo condena por parte de Jesús, solo una presentación clara de la verdad. Sentí que mi propia conciencia respondía con tristeza por las veces que me había desviado y con gratitud por los momentos en que había seguido el amor de Dios. Fue un ajuste de cuentas, una oportunidad para aceptar plenamente quién era y qué había hecho. Mis ojos se desplazaron a otras páginas, vislumbrando historias de personas que conocía y muchas que no. Cada vida estaba tejida en un vasto tapiz, interconectadas de maneras que nunca había comprendido del todo. Los actos de bondad aparentemente pequeños podían resonar mucho más allá del círculo inmediato de uno, mientras que los pecados ocultos podían propagarse a través de múltiples vidas, causando un dolor invisible para quien los causó. El libro de la vida reveló tanto la grandeza como la fragilidad de la existencia humana. Nada fue pasado por alto ni minimizado. Fue un recordatorio sobrio de que nuestras elecciones importan inmensamente. Y sin embargo, en la presencia de Jesús, sentí la posibilidad de redención permeando cada página. El propósito de esta revelación no era condenar, sino despertar una conciencia más profunda de cómo la historia de cada alma es parte del plan en desarrollo de Dios. Después de que las páginas del libro de la vida volvieron a su radiante quietud, sentí un cambio en el aire. Jesús volvió su mirada hacia mí, y en ese profundo silencio recibí un mensaje que me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. No era simplemente una proclamación verbal, era una comunicación directa que resonaba en cada fibra de mi ser. Reveló que muchas iglesias, incluidas algunas de las ortodoxas, habían comenzado a desviarse de su misión original. Las estructuras externas permanecían, bellas liturgias, íconos solemnes, himnos antiguos, pero el fuego espiritual interno se estaba apagando en ciertos lugares. El orgullo, las luchas de poder y las ambiciones mundanas se habían infiltrado en los corazones de algunos líderes y congregantes. La verdadera esencia de la fe, humildad, amor, compasión, fue eclipsada por la búsqueda de prestigio o influencia. Sentí una profunda tristeza mientras estas revelaciones tomaban forma en mi mente. Siendo un sacerdote ortodoxo, siempre había sentido orgullo por la inquebrantable línea de nuestras tradiciones. Sin embargo, Jesús estaba revelando una verdad sobria. La tradición sin verdadera devoción puede volverse vacía. Las comunidades religiosas podrían caer en una mera representación de rituales, olvidando la gracia transformadora que cada sacramento estaba destinado a transmitir. Advirtió que si los creyentes no volvían a la esencia del Evangelio, los candelabros de la fe en ciertos lugares serían removidos. El cristianismo tibio, como él compartió, era más peligroso que la incredulidad abierta. Al menos el pecador perdido sabe que está en necesidad, mientras que el creyente tibio a menudo se aferra a una fachada de rectitud, sin reconocer la podredumbre interior. Este mensaje resonó en mi alma, recordándome el pasaje bíblico donde Jesús reprende a aquellos que lo honran con sus labios, pero sus corazones permanecen lejos de él. Sentí un llamado urgente al arrepentimiento, no solo a nivel personal, sino también para la comunidad más amplia de la Iglesia. Jesús no dio esta advertencia con ira. Más bien, su rostro estaba lleno de una profunda tristeza y compasión.
Era evidente que anhelaba que todos regresaran a la pureza de la fe genuina, al primer amor que atrae las almas a una comunión auténtica con Dios. Esta advertencia se grabó en mí. Entendí que mi regreso a la vida terrenal no sería simplemente un testimonio personal del cielo, también sería un llamado claro, un ruego para que las iglesias y los creyentes recuperaran el corazón de las enseñanzas de Cristo antes de que fuera demasiado tarde. A medida que la advertencia de Jesús se asentaba en mi espíritu, se me dio una visión más vívida de la corrupción que se filtraba por varios rincones de la iglesia. Contrario a lo que uno podría suponer, esta corrupción no siempre era grandiosa u obvia, más bien, a menudo vestía el manto de la piedad, manifestándose en pequeños compromisos, sutiles cambios en las prioridades y un enfoque creciente en el poder institucional en lugar de un servicio genuino. Vi imágenes de clérigos más preocupados por el estatus eclesiástico que por guiar almas, obispos enredados en maniobras políticas y parroquias que priorizaban la recaudación de fondos sobre el fomento del crecimiento espiritual. Nada de esto era completamente nuevo. En ocasiones me había sentido inquieto por ciertas tendencias, pero ver estas realidades expuestas a través del lente de la verdad eterna fue tanto desgarrador como revelador. Mi corazón se entristecía por los fieles que asistían a los servicios buscando a Dios, solo para ser desviados por la política de la iglesia o las facciones dentro de las congregaciones. La gente salía de las liturgias sintiéndose vacía en lugar de nutrida. Otros fueron marginados porque no encajaban en ciertos moldes sociales. Algunos líderes utilizaron la autoridad del sacerdocio para explotar las vulnerabilidades de los feligreses. Estos no fueron incidentes aislados, sino una erosión gradual y sigilosa de los valores fundamentales de amor, humildad y hospitalidad que el mismo Cristo enseñó. Sentí una urgencia por distinguir entre la debilidad humana y la corrupción descarada. Todos los humanos pecan, incluidos los sacerdotes y obispos. Sin embargo, hay una diferencia monumental entre los fallos ocasionales y un abuso de poder sistemático y deliberado. Jesús dejó claro que el comportamiento corrupto, especialmente cuando está enmascarado por una fachada religiosa, puede dañar no solo a las almas individuales, sino también el testimonio colectivo de la Iglesia ante el mundo. Esta revelación no tenía la intención de inspirar cinismo o desesperación, sino más bien de servir como una llamada de atención. Entendí que ningún cuerpo eclesiástico es completamente inmune a la corrupción. La única defensa es un examen de conciencia honesto, una rendición de cuentas transparente y un firme regreso a las enseñanzas de Cristo. Si los líderes y los laicos, por igual, reconocen humildemente sus defectos, buscan el perdón y persiguen activamente la rectitud, hay esperanza de renovación. Temblé ante el peso de este conocimiento. Era una cosa ver mis propios pecados en el libro de la vida, pero otra presenciar las fallas más amplias de la institución que atesoraba. Sin embargo, incluso en este momento de tristeza, sentí la misericordia de Jesús, instándome a llevar esta verdad de regreso para que los corazones pudieran ser suavizados y pudiera comenzar una verdadera reforma. En medio de estas revelaciones, se me concedió un vistazo a lo que le esperaba al mundo. No era un plano detallado de cada evento, sino más bien una vista panorámica de la trayectoria de la humanidad. Las escenas se desarrollaron de una manera que mezclaba visión con comprensión, mostrándome tanto los desafíos como la esperanza que nos esperaba a todos. Percibí una creciente sensación de apatía espiritual en muchas regiones. Las personas se sumieron cada vez más en la tecnología y las búsquedas materiales, buscando gratificación instantánea en lugar de paz duradera. La brújula moral que una vez guió a comunidades enteras parecía tambalearse, como si cada persona trazara su propio rumbo sin considerar un bien común mayor. La Iglesia también enfrentaría tiempos turbulentos, con algunas facciones aferrándose a las tradiciones de manera rígida
que alienaba a los buscadores, mientras que otras comprometerían las doctrinas fundamentales para complacer a las masas. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, también vi faros de luz, individuos y pequeñas comunidades que eligieron vivir el Evangelio con autenticidad y amor. Recibían a los extraños, cuidaban a los marginados y se mantenían firmes en la verdad incluso cuando no era popular. No eran necesariamente numerosos, pero su fe brillaba con fuerza, atravesando la creciente niebla espiritual. Sentí que el futuro estaría marcado por una separación entre aquellos que realmente seguían a Cristo y aquellos que simplemente llevaban el cristianismo como una etiqueta cultural. Esta división se volvería más pronunciada, dando lugar a tensiones e incluso persecuciones. Pero también entendí que la persecución, paradójicamente, refinaría la fe de los verdaderos creyentes, fortaleciendo su determinación de mantenerse firmes con la verdad de Dios, en lugar de buscar la aprobación de una sociedad cambiante. A pesar de las realidades desalentadoras, sentí esperanza. La presencia de Jesús me aseguraba que su soberanía se extendía sobre todas las eras y circunstancias. La historia había visto tiempos oscuros antes, y sin embargo, la luz del Evangelio persistía. En esta nueva era, los creyentes que permanecieran firmes en una devoción genuina se convertirían en íconos vivientes, reflejando el amor de Dios a un mundo herido. Me sentí alentado de que el amor, la humildad y el sacrificio aún tenían un poder transformador, sin importar cómo evolucionara la sociedad. El futuro de la humanidad no descansaba en ninguna institución humana por sí sola, sino en los corazones de los individuos que elegían unir su voluntad con la de Dios. Incluso cuando la visión se desvanecía, me aferraba a la certeza de que el remanente fiel de Dios nunca sería abandonado y que la victoria final pertenecía a Cristo. Una vez que me mostraron el estado de la Iglesia, la corrupción que acechaba en su interior y vislumbres del futuro de la humanidad, sentí un paso final en este viaje sobrenatural. Jesús se volvió hacia mí con una sinceridad que era a la vez reconfortante y formidable. Aunque anhelaba permanecer en ese reino de paz, entendía que aún tenía trabajo que hacer en la tierra. Me sentía desgarrado entre un abrumador deseo de quedarme en su presencia para siempre y una creciente responsabilidad de regresar y compartir lo que había presenciado. No fue una elección hecha solo por mí, más bien, se sentía como una comisión divina. Había una urgencia inconfundible en el mensaje que debía llevar. Por dentro, luchaba con la idea de regresar a un mundo roto, a la fragilidad humana, a las luchas cotidianas de la vida parroquial. Sin embargo, no podía apartarme de lo que Él me pedía. Jesús transmitió una misión clara: hablar la verdad dentro de la Iglesia y guiar las almas de regreso al corazón de su mensaje. Él no prometió que este llamado sería fácil. De hecho, sentí que muchos dudarían o desestimarían mi testimonio, prefiriendo la comodidad de las rutinas familiares. Aún así, Él dejó claro que una sola voz, encendida por una convicción genuina, podría ayudar a despertar el arrepentimiento y la transformación en más corazones de los que podría imaginar. También me transmitió la importancia de la humildad. Esta misión no se trataba de elevarme a mí mismo ni de ganar reconocimiento. Se trataba de señalar a los demás el amor y la misericordia de Dios. Sentí que cada palabra que pronunciara al regresar debía estar arraigada en la oración, buscando alineación con su voluntad en lugar de mi agenda personal. El peso de esta responsabilidad se sentía inmenso, pero su amor me fortaleció con valor. Mientras me encontraba allí, envuelto en luz divina, comprendí que mi tiempo en ese reino celestial estaba llegando a su fin. No hubo ceremonia ni fanfarria marcando mi partida. Era simplemente la insistencia suave y amorosa de que mi propósito estaba de nuevo en el mundo que había dejado momentáneamente atrás. En ese momento, experimenté una poderosa mezcla de tristeza y anticipación. Tristeza porque dejar su presencia directa
Se sentía como alejarse de la fuente de todo calor y luz. Anticipación, porque se me había confiado un mensaje que tenía el potencial de despertar una renovada devoción y honestidad dentro de la misma iglesia a la que había servido toda mi vida. Sentí un tirón repentino, como si una mano invisible agarrara mi esencia y me guiara desde ese dominio celestial de vuelta al reino de carne y hueso. La transición fue sorprendentemente abrupta. Un momento, estaba rodeado de luz divina, bañado en una paz indescriptible. Al siguiente, estaba jadeando por aire, mi pecho subía y bajaba, mi visión borrosa por las luces fluorescentes de la sala del hospital. Mis ojos se abrieron de golpe ante un alboroto. Las enfermeras y los doctores se movían a mi alrededor. El equipo médico pitaba y silbaba, y escuché a alguien gritar mi nombre. «John, ¿puedes oírnos?». Mi corazón latía, no en el ritmo tranquilo del cielo, sino en el golpe tenso y frenético de un cuerpo devuelto a la vida. La confusión se apoderó de mí antes de que pudiera encontrarme en cualquier atisbo de normalidad. Los médicos me dijeron que no tenía pulso detectable durante varios minutos. Según ellos, estaba clínicamente muerto. Una enfermera me tomó la mano con lágrimas en los ojos, diciendo que era un milagro. Amigos, feligreses y personal del hospital miraban con incredulidad, sus rostros una mezcla de alivio y asombro. Podía escuchar susurros. Pensamos que lo habíamos perdido. Dios lo trajo de vuelta y es un milagro. Mientras luchaba por recuperar el aliento, mi mente aún se detenía en los bordes de ese reino celestial. El recuerdo del rostro de Jesús, el destello de aquel paisaje sagrado y la enormidad de la misión que se me había confiado giraban en mis pensamientos. Mi cuerpo se sentía débil, como si luchara por contener la pura intensidad de lo que acababa de experimentar. En esos primeros momentos, no pude articular la profundidad de ello. Las palabras se sentían demasiado pequeñas, mi voz demasiado frágil. Sin embargo, el sentido de propósito me llenó como un fuego en mis huesos. Mi corazón se llenó de gratitud por la segunda oportunidad en la vida, mezclada con una urgente conciencia de lo que necesitaba compartir. Volver a la vida fue tanto un renacer físico como un encargo espiritual. Se sentía como ser catapultado de una dimensión a otra, llevando los residuos de la gloria divina a una habitación de hospital llena de máquinas parpadeantes y cuidadores ansiosos. En esa confusa oleada de alivio y asombro, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. La realidad de mi encuentro permanecía inquebrantable, exigiendo que viviera cada momento de aquí en adelante en obediencia a la verdad que acababa de presenciar de primera mano.